Bienvenidos una vez más a Words and Books, grupo editorial. Queremos extenderle una invitación para este próximo 14 de julio, donde lanzaremos nuestro programa Words and Books, Espacio Cultural, que esperamos sea del agrado de todos ustedes. Hablaremos de autores, de personajes, de las novelas más importantes e influyentes del siglo, las mejores novelas del 2017, del 2005, del 2010. Vamos a estar hablando constantemente de esas novelas que valen la pena leer una y otra vez. Vamos a hablar de literatura. Y este es, me parece que el espacio adecuado. También tendremos noticias sobre los últimos libros, los más esperados y los más vendidos, con las listas y las estadísticas, por supuesto, de cada una de las editoriales a nivel global. Esperamos que el programa sea del agrado de ustedes y, como todo, lo iremos mejorando continuamente en la medida en que vayamos creciendo. Para hoy traigo un autor maravilloso, un autor chileno, un hombre bastante joven que tiene una manera de escribir muy singular, que tiene la particularidad de transportar al lector y convertirlo en protagonista de su novela, una literatura adaptativa maravillosa que recomiendo ampliamente. Yo he leído 4 de sus libros y realmente me han impresionado. Uno, Formas de volver a casa, que es el que vamos a leer hoy. La vida privada de los árboles, que me pareció fenomenal, me dejó un sabor tremendo y un dolor también profundo por la sinceridad de sus letras. Bonsai, que me pareció una novela corta pero sincera, honesta. Si hay algo que pedirle a un escritor es la honestidad. Y Documentos, que es más un complemento del autor. No he leído más libros, a la espera, por supuesto, de que saque una nueva novela. Antes de continuar con la narración, también quiero decirles que la intención con la que hacemos estas narraciones es que ustedes se enamoren del texto, de la novela o del cuento, y que ustedes compren los libros. Ese es el objetivo, que la literatura no muera. Cuando dejamos de comprar libros, de tenerlos en nuestra casa, de llevarlos a nuestra biblioteca, no estamos reconociendo el trabajo que hacen los escritores, que es mucho y es muy arduo. Entonces, está muy bien escucharlo y tener las narraciones y después adquirir el libro. Es una recomendación y el objetivo de nuestro canal. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre, los invito a que se quiten los zapatos, que tengan una bebida a la mano y que imaginemos el escenario ideal para este texto. Comentarios, buenos o malos, por favor, en la caja de comentarios los esperamos siempre con ansias e intentamos responderlos a la brevedad posible. Esto es Formas de volver a casa, escrito por Alejandro Zambra. Esto es de Editorial Anagrama y fue publicado en el año 2011. Para Andrea. Ahora sé caminar, no podré aprender nunca más. W. Benjamin. En lugar de gritar, escribo libros. R. Gary. Personajes secundarios. Una vez me perdí a los 6 o 7 años. Venía distraído y de repente ya no vi a mis padres. Me asusté, pero enseguida retomé el camino y llegué a casa antes que ellos. Seguían buscándome, desesperados. Pero esa tarde pensé que se habían perdido, que yo sabía regresar a casa y ellos no. Tomaste otro camino, decía mi madre. Después, con los ojos todavía llorosos, son ustedes los que tomaron otro camino, pensaba yo, pero no lo decía. Mi papá miraba tranquilamente desde el sillón.
A veces creo que siempre estuve echado ahí, pensando. Pero tal vez no pensaba en nada, tal vez solo cerraba los ojos y recibía el presente con calma o resignación. Esa noche habló, sin embargo. Esto es bueno, me dijo. ¿Superaste la adversidad? Mi madre lo miraba con recelo, pero él seguía hilvanando un confuso discurso sobre la adversidad. Me recosté en el sillón de enfrente y me hice el dormido. Los escuché pelear, al estilo de siempre. Ella decía 5 frases y él respondía con una sola palabra. A veces decía, cortante, no. A veces decía, al borde de un grito, mentira. Y a veces, incluso, como los policías, negativo. Esa noche mi madre me cargó hasta la cama y me dijo, tal vez sabiendo que fingía dormir, que la escuchaba con atención, con curiosidad. Tu papá tiene razón. Ahora sabemos que no te perderás, que sabes andar solo por las calles, pero deberías concentrarte más en el camino, deberías caminar más rápido. Le hice caso. Desde entonces caminé más rápido. De hecho, un par de años más tarde, la primera vez que hablé con Claudia, ella me preguntó por qué caminaba tan rápido. Llevaba días siguiéndome, espiándome. Nos habíamos conocido hacía poco, la noche del terremoto, el 3 de marzo de 1985, pero entonces no habíamos hablado. Claudia tenía 12 años y yo 9, por lo que nuestra amistad era imposible, pero fuimos amigos o algo así, conversábamos mucho. A veces pienso que escribo este libro solamente para recordar esas conversaciones. La noche del terremoto tenía miedo, pero también me gustaba, de alguna forma, lo que estaba sucediendo. En el antejardín de una de las casas los adultos montaron 2 carpas para que durmiéramos los niños. Al comienzo fue un lío, porque todos queríamos dormir en la de estilo iglú, que entonces era una novedad, pero se la dieron a las niñas. Nos encerramos a pelear en silencio, que era lo que hacíamos cuando estábamos solos, golpearnos alegre y furiosamente. Pero al pelirrojo le sangró la nariz cuando recién habíamos comenzado y tuvimos que buscar otro juego. A alguien se le ocurrió hacer testamentos y en principio nos pareció una buena idea. Pero al rato descubrimos que no tenía sentido, pues si venía un terremoto más fuerte el mundo se acabaría y no habría nadie a quien dejar nuestras cosas. Luego imaginamos que la tierra como un perro sacudiéndose y que las personas caían como pulgas al espacio y pensamos tanto en esa imagen que nos dio risa y también nos dio sueño. Pero yo no quería dormir. Estaba como nunca cansado, pero era un cansancio nuevo que enardecía los ojos. Decidí que pasaría la noche en vela y traté de colarme en el iglú para seguir conversando con las niñas, pero la hija del carabinero me echó diciendo que quería violarlas. Entonces yo no sabía bien lo que era un violador y sin embargo prometí que no quería violarlas, que solo quería mirarlas. Y ella rió burlonamente y respondió que eso era lo que siempre decían los violadores. Tuve que quedarme fuera, escuchándolas jugar a que las muñecas eran las únicas sobrevivientes. Remecían a sus dueñas y rompían en llanto al comprobar que estaban muertas, aunque una de ellas pensaba que era mejor porque la raza humana siempre le había parecido apestosa. Al final se disputaban el poder y aunque la discusión parecía larga, la resolvieron rápidamente, pues de todas las muñecas solo había una Barbie original. Esa ganó. Encontré una silla de playa entre los escombros y me acerqué con timidez a la fogata de los adultos. Me parecía extraño ver a los vecinos, acaso por primera vez reunidos. Pasaban el miedo con unos tragos de vino y miradas largas de complicidad. Alguien trajo una vieja mesa de madera y la puso al fuego, como si nada. Si quieres echo también la guitarra, dijo mi padre, y todos rieron, incluso yo, que estaba un poco desconcertado, porque no era habitual que mi papá dijera bromas. En eso volvió Raúl.
el vecino, con Magali y Claudia. Ellas son mi hermana y mi sobrina, dijo. Después del terremoto había ido a buscarlas y regresaba ahora, visiblemente aliviado. Raúl era el único en la villa que vivía solo. A mí me costaba entender que alguien viviera solo. Pensaba que estar solo era una especie de castigo o de enfermedad. La mañana en que llegó con un colchón amarrado al techo de su Fiat 500, le pregunté a mi mamá cuándo vendría el resto de la familia. Y ella me respondió dulcemente que no todo el mundo tenía familia. Entonces pensé que debía más ayudarlo, pero al tiempo entendí, con sorpresa, que a mis padres no les interesaba ayudar a Raúl, que no creían que fuera necesario, que incluso sentían una cierta reticencia por ese hombre delgado y silencioso. Éramos vecinos, compartíamos un muro y una hilera de lugustrinas, pero nos separaba una distancia enorme. En la villa se decía que Raúl era un demócrata cristiano, y eso me parecía interesante. Es difícil explicar ahora por qué a un niño de 9 años podía entonces parecerle interesante que alguien fuera demócrata cristiano. Tal vez creía que había alguna conexión entre el hecho de ser demócrata cristiano y la situación triste de vivir solo. Nunca había visto a mi papá hablar con Raúl, por eso me impresionó que esa noche compartieran unos cigarros. Pensé que hablaban sobre la soledad, que mi padre le daba al vecino consejos para superar la soledad, aunque debía saber más bien poco sobre la soledad. Magali, en tanto, abrazaba a Claudia en un rincón alejado del grupo. Parecían incómodas. Por cortesía, pero tal vez con algo de insidia, una vecina le preguntó a Magali a qué se dedicaba, y ella respondió de inmediato, como si esperara la pregunta, que era profesora de inglés. Era ya muy tarde y me mandaron a acostar. Tuve que hacerme un espacio, a desgana, en la carpa. Temía quedarme dormido, pero me distraje escuchando esas voces perdidas en la noche. Entendí que Raúl había ido a dejar a las mujeres porque empezaron a hablar de ellas. Alguien dijo que la niña era rara. A mí no me había parecido rara, me había parecido bella. Y la mujer, dijo mi madre, no tenía cara de profesora de inglés, tenía cara de dueña de casa nomás. Agregó otro vecino, y alargaron el chiste por un rato. Yo pensé en la cara de una profesora de inglés, en cómo debía ser la cara de una profesora de inglés. Pensé en mi madre, en mi padre. Pensé de qué tienen cara mis padres, pero nuestros padres nunca tienen cara realmente. Nunca aprendemos a mirarlos bien. Creía que pasaríamos semanas e incluso meses a la intemperie, a la espera de algún lejano camión con alimentos y frazadas, y hasta me imaginaba hablando por televisión, agradeciendo la ayuda a todos los chilenos, como en los temporales. Pensaba en esas lluvias terribles de otros años, cuando no podía salir y era casi obligatorio quedarse frente a la pantalla, mirando a la gente que lo había perdido todo. Pero no fue así. La calma volvió casi de inmediato. En ese rincón perdido al oeste de Santiago, el terremoto había sido nada más que un enorme susto. Se derrumbaron unas cuantas panderetas, pero no hubo grandes daños, ni heridos, ni muertos. La tele mostraba el puerto de San Antonio destruido y algunas calles que yo había visto o creía haber visto en los escasos viajes al centro de Santiago. Confusamente intuía que ese era el dolor verdadero. Si había algo que aprender, no lo aprendimos. Ahora pienso que es bueno perder la confianza en el suelo, que es necesario saber que de un momento a otro todo puede venirse abajo. Pero entonces volvimos, sin más, a la vida de siempre. Papá comprobó, satisfecho, que los daños eran pocos, nada más que algunas grietas en las paredes y un ventanal trizado. Mi mamá solamente lamentó la pérdida de los vasos zodiacales. Se quebraron 8, incluidos el de ella, Piscis, el de mi papá, Leo, y el que usaba la abuela cuando venía a vernos, Escorpión. No hay problema, tenemos otros vasos, no necesitamos más, dijo mi padre, y ella le respondió sin mirarlo, mirándome a mí,
Solo el tuyo se salvó. Enseguida fue a buscar el vaso del siglo Libra. Me lo dio con un gesto solemne y pasó los días siguientes un poco deprimida, pensando en regalar los demás vasos a gente Géminis, a gente Virgo, a gente Acuario. La buena noticia era que no volveríamos pronto al colegio. El antiguo edificio había sufrido daños importantes y quienes lo habían visto decían que era un montón de ruinas. Me costaba imaginar el colegio destruido, aunque no era tristeza lo que sentía. Sentía simplemente curiosidad. Recordaba en especial el sitio baldío al final del terreno donde jugábamos en las horas libres y el muro que rayaban los alumnos de la media. Pensaba en todos esos mensajes volando en pedazos, esparcidos en la ceniza del suelo, recados burlescos, frases a favor o en contra de Colo-Colo, o a favor o en contra de Pinochet. Me divertía mucho una frase en especial: a Pinochet le gusta el pico. Entonces yo estaba y siempre he estado y siempre estaré a favor de Colo-Colo. En cuanto a Pinochet, para mí era un personaje de la televisión que conducía un programa sin horario fijo, y lo odiaba por eso, por las aburridas cadenas nacionales que interrumpían la programación en las mejores partes. Tiempo después lo odié por hijo de puta, por asesino. Pero entonces lo odiaba solamente por esos intempestivos shows que mi papá miraba sin decir palabra, sin regalar más gestos que una piteada más intensa al cigarro que llevaba siempre cosido a la boca. El padre del pelirrojo viajó, por entonces, a Miami y regresó con un bate y un guante de béisbol para su hijo. El regalo produjo un inesperado quiebre en nuestras costumbres. Durante unos días cambiamos el fútbol por ese deporte lento y un poco estúpido que sin embargo hipnotizaba a mis amigos. La nuestra debía ser la única plaza en el país donde los niños jugaban béisbol en vez de fútbol. Me costaba mucho darle a la bola o lanzarla bien, por lo que rápidamente pasé a la reserva. El pelirrojo se volvió popular y fue así como, por culpa del béisbol, me quedé sin amigos. Por las tardes, resignado a la soledad, salía, como se dice, a cansarme. Caminaba ensayando trayectos cada vez más largos, aunque casi siempre respetaba una cierta geometría de círculos. Apuraba los trazos, las cuadras, apuntando nuevos pasajes, a pesar de que el mundo no variaba demasiado. Las mismas casas nuevas, construidas de repente, como obedeciendo a una urgencia, y sin embargo sólidas, resistentes. En pocas semanas, la mayoría de los muros habían sido restaurados y reforzados. Era difícil sospechar que acababa de ocurrir un terremoto. Ahora no entiendo bien la libertad de que entonces gozábamos. Vivíamos en una dictadura. Se hablaba de crímenes y atentados de estado de sitio y toque de queda, y sin embargo nada me impedía pasar el día vagando lejos de casa. ¿Las calles de Maipú no eran entonces peligrosas? De noche sí, y de día también, pero con arrogancia o con inocencia, o con una mezcla de arrogancia e inocencia, los adultos jugaban a ignorar el peligro, jugaban a pensar que el descontento era cosa de pobres y el poder asunto de ricos, y nadie era pobre ni era rico, al menos no todavía, en esas calles, entonces. Una de esas tardes me encontré con la sobrina de Raúl, pero no supe si debía saludarla, y volví a verla los días siguientes. No me di cuenta de que ella, en verdad, me seguía. Es que me gusta caminar rápido, respondí cuando me habló, y luego vino un silencio largo que ella rompió preguntándome si estaba perdido. Le respondí que no, que sabía perfectamente regresar a casa. Era una broma. Quiero hablar contigo. Juntémonos el próximo lunes, a las 5, en la pastelería del supermercado. Lo dijo así, en una sola frase, y se fue. Al día siguiente me despertaron temprano porque pasaríamos el fin de semana en el Tranquilo Valle. Mi mamá no quería ir y demoraba los preparativos confiando en que llegara pronto la hora del almuerzo y hubiera que cambiar de plan. Mi papá decidió,
sin embargo, que almorzaríamos en un restaurante y partimos de inmediato. Entonces comer fuera era un verdadero lujo. Me fui pensando en el asiento trasero del Peugeot, en lo que ordenaría. Y al final pedí un bistec, a lo pobre. Mi papá me advirtió que era un plato muy grande, que no sería capaz de comerlo. Pero en esas escasas salidas estaba permitido pedir sin limitaciones. De pronto primó ese clima pesado en que solo es posible conversar sobre la tardanza de la comida. La orden se demoraba tanto que mi papá decidió que nos marcharíamos en cuanto llegaran los platos. Protesté, o quise protestar, o ahora pienso que debería haber protestado. Si vamos a irnos, vámonos al tiro, dijo mi mamá con resignación. Pero mi padre nos explicó que de ese modo los dueños del restaurante perderían la comida, que era un acto de justicia, de venganza. Seguimos el viaje malhumorados y hambrientos. A mí no me gustaba, en realidad, ir al tranque. No me permitían alejarme demasiado y me aburría montones, pero igual intentaba entretenerme nadando un rato, huyendo de los ratones que vivían entre las rocas, mirando a los gusanos comerse el aserrín y a los peces agonizar en la orilla. Mi papá se instalaba todo el día a pescar y mi mamá pasaba el día mirándolo, y yo veía a mi padre pescar y a mi madre mirarlo, y me costaba muchísimo entender que eso fuera para ellos divertido. La mañana del domingo me hice el resfriado porque quería dormir un poco más. Se fueron a las rocas después de darme innumerables recomendaciones. Al poco tiempo me levanté y puse el equipo para escuchar a Rafael mientras preparaba el desayuno. Era un cassette con sus mejores canciones que mi mamá había grabado de la radio. Desgraciadamente, en un descuido, apreté rec durante unos segundos. Arruiné la cinta justo en el estribillo de la canción que sabe nadie. Me desesperé. Después de pensarlo un poco, creí que la única solución era cantar encima del coro y me puse a practicar la frase impostando la voz de forma que me pareció convincente. Finalmente me decidí a grabar y escuché la cinta varias veces, creyendo con indulgencia que el resultado era adecuado, aunque me preocupaba la falta de música en esos segundos. Mi padre retaba, pero no golpeaba. Nunca me pegó, no era su estilo. Prefería la grandilocuencia de algunas frases que al comienzo impresionaban, pues las decía con absoluta seriedad, como actuando en el capítulo final de una teleserie. Me has decepcionado como hijo. Nunca te voy a perdonar lo que acabas de hacer. Tu comportamiento es inaceptable, etc. Yo alimentaba, sin embargo, la ilusión de que alguna vez me golpearía hasta casi matarme. Un recuerdo habitual de infancia es la inminencia de esa paliza que nunca llegó. El viaje de vuelta fue, por eso, angustioso. Apenas partimos de regreso a Santiago dije que estaba cansado de Rafael, que mejor escucháramos a Adamo o a José Luis Rodríguez. Pensé que Rafael te gustaba, respondió mi mamá. Son mejores las letras de Adamo, dije, pero el resultado se me fue de las manos, pues involuntariamente di lugar a una discusión sobre si Adamo era mejor que Rafael, en la que incluso se mencionó a Julio Iglesias, lo que era a todas luces absurdo, porque a nadie en la familia le gustaba Julio Iglesias. Para demostrar la calidad vocal de Rafael, mi padre decidió poner la cinta, y al llegar a ¿Qué sabe nadie?, tuve que improvisar un desesperado plan B que consistía en cantar muy fuerte desde el comienzo de la canción, calculando que al llegar al estribillo mi voz sonaría más fuerte. Me retaron porque cantaba a gritos, pero no descubrieron la adulteración de la cinta. Una vez en casa, sin embargo, cuando cavaba una pequeña fosa junto al rosal para enterrar el cassette, me descubrieron. No tuve más remedio que contarles toda la historia. Se rieron mucho y escucharon la canción varias veces. Por la noche, sin embargo, aparecieron en mi pieza para decirme que me castigarían con una semana sin salir. ¿Por qué me castigan si se rieron tanto?, pregunté, enojado. Porque mentiste, dijo mi padre. No pude entonces ir a la cita con Claudia, pero al final fue mejor, porque cuando le conté esta historia le dio tanta risa que pude mirarla sin complejos, olvidando, de algún modo,
el vínculo extraño que comenzaba a unirnos. Me cuesta recordar, sin embargo, las circunstancias en que volvimos a vernos. Según Claudia, fue ella quien me buscó, pero yo recuerdo también haber vagado largas horas esperando verla. Como sea, de pronto estuvimos caminando juntos de nuevo y me pidió que la acompañara a su casa. Doblamos en varias esquinas e incluso ella, en mitad de un pasaje, me dijo que nos devolviéramos, como si no supiera dónde vivía. Llegamos, finalmente, a una villa de solo 2 calles, el pasaje Neftalí Reyes Vaso Alto y el pasaje Lucila Godoy Alcayaga. Suena a broma, pero es verdad. Buena parte de las calles de Maipú tenían esos nombres absurdos. Mis primos, por ejemplo, vivían en el pasaje Primera Sinfonía, contiguo al Segundo y al Tercera Sinfonía, perpendiculares a la calle El Concierto, y cercanos a los pasajes Opus 1, Opus 2, Opus 3, etc. O el mismo pasaje donde yo vivía, Aladino, que daba a Odín y Ramayana, y era paralelo a Lemuria. Se ve que a finales de los 70 había gente que se divertía mucho eligiendo los nombres de los pasajes donde luego viviríamos las nuevas familias, las familias sin historia, dispuestas o tal vez resignadas a habitar este mundo de fantasía. Vivo en la villa de los nombres reales, dijo Claudia esa tarde del reencuentro, mirándome a los ojos seriamente. Vivo en la villa de los nombres reales, dijo de nuevo, como si necesitara recomenzar la frase para continuarla. Lucila Godoy Alcayaga es el verdadero nombre de Gabriela Mistral, explicó, y Neftalí Reyes Vaso Alto, el nombre real de Pablo Neruda. Sobrevino un silencio largo que rompí diciéndole lo primero que se me ocurrió. Vivir aquí debe ser mucho mejor que vivir en el pasaje Aladino. Mientras decía esa frase tonta con lentitud, pude ver sus espinillas, su cara blanca y rojiza, sus hombros puntudos, el lugar donde debían estar los pechos, pero de momento no había nada, y su pelo, que no iba a la moda, pues no era corto, ondulado y castaño, sino largo, liso y negro. Llevábamos un rato conversando junto a la reja, cuando ella me invitó a pasar. No me lo esperaba, porque entonces nadie esperaba eso. Cada casa era una especie de fortaleza en miniatura, un reducto inexpugnable. Yo mismo no podía invitar amigos, porque mi mamá siempre decía que estaba todo sucio. No era verdad, porque la casa relucía, pero yo pensaba que tal vez había cierto tipo de suciedad que simplemente yo no distinguía. Que cuando grande quizá vería capas de polvo, donde ahora no veía más que el piso encerado y maderas lustrosas. La casa de Claudia se parecía bastante a la mía. Los mismos horrendos cisnes de rafia, 2 o 3 sombreros mexicanos, varias minúsculas vasijas de greda y paños tejidos a crochet. Lo primero que hice fue pedirle el baño y descubrí, con asombro, que en esa casa había 2 baños. Nunca antes había estado en una casa donde hubiera 2 baños. Mi idea de la riqueza era justamente esa. Imaginaba que los millonarios tenían casas con 3 baños, con 5 baños, incluso. Claudia me dijo que no estaba segura de que a su madre le agradara verme allí, y le pregunté si era por el polvo. Ella al comienzo no entendió, pero escuchó mi explicación, y entonces prefirió responderme que sí, que a su madre tampoco le gustaba que invitara a sus amigos porque pensaba que la casa estaba siempre sucia. Le pregunté, entonces, sin pensarlo demasiado, por su padre. Mi papá no vive con nosotras, dijo. Están separados. Él vive en otra ciudad. Le pregunté si lo echaba de menos. Claro que sí, me dijo. Es mi papá. En mi curso había solamente un hijo de padres separados, lo que para mí era un estigma, la situación más triste imaginable. Tal vez vuelven a vivir juntos alguna vez, le dije, para consolarla. Puede ser, dijo ella, pero no tengo ganas de hablar de eso. Quiero que hablemos de otra cosa. Se quitó las sandalias, fue a la cocina y volvió con una fuente de racimos de uva negra, verde y rosada. Lo que me pareció extraño, pues en casa nunca compraban uva de tantas variedades.
Aproveché para probarlas todas y mientras comparaba los sabores, Claudia matizaba el silencio con preguntas muy generales de cortesía. Necesito pedirte algo, dijo al fin, pero almorcemos primero. Si quieres te ayudo a preparar la comida, le ofrecí, aunque en mi vida había cocinado o ayudado a cocinar. Ya estamos almorzando, dijo Claudia, muy seria. Estas uvas son el almuerzo. Le costaba llegar al punto. De pronto parecía hablar con soltura, con naturalidad, pero también había en sus palabras un balbuceo que hacía difícil entenderla. Realmente quería quedarse callada. Ahora pienso que maldecía que hubiera que hablar para que yo entendiera lo que quería pedirme. Necesito que lo cuides, dijo de repente, olvidando toda estrategia. ¿A quién? A mi tío. Necesito que lo cuides. Ya, respondí de inmediato, muy solvente, y en una décima de segundo imaginé que Raúl padecía una enfermedad gravísima, una enfermedad tal vez más grave que la soledad, y que yo debía ser una especie de enfermero. Me vi paseando por la villa, ayudándolo con la silla de ruedas, bendecido por esta conducta solidaria. Pero no era eso lo que me pedía Claudia. Largó la historia de una vez, mirándome fijo, y yo asentí rápido, pero a destiempo. Asentí demasiado rápido, como confiando en que más tarde comprendería realmente lo que Claudia me había pedido. Lo que al cabo entendí fue que Claudia y su madre no podían o no debían visitar a Raúl, al menos no con frecuencia. Es ahí donde entraba yo. Tenía que vigilar a Raúl, no cuidarlo, sino estar pendiente de sus actividades y anotar cada cosa que me pareciera sospechosa en un cuaderno. Nos juntaríamos todos los jueves a las 5 de la tarde en el caprichoso punto de encuentro que ya había decidido, la pastelería del supermercado, para entregarle a Claudia el informe y conversar un rato también de cualquier cosa. Pues a mí me interesa mucho saber cómo estás, me dijo, y yo sonreí con una satisfacción en la que también respiraban el miedo y el deseo. Empecé de inmediato a espiar a Raúl. Era un trabajo fácil y aburrido, o tal vez muy difícil, porque buscaba a ciegas. A partir de mis conversaciones con Claudia, yo esperaba vagamente que aparecieran silenciosos hombres con lentes oscuros, movilizándose en autos extraños a medianoche. Pero nada de eso sucedía en casa de Raúl. Su rutina no había cambiado. Salía y regresaba a horas fijas, ateniéndose a los horarios de oficina, y saludaba con un rígido y amable gesto de cabeza que excluía toda posibilidad de diálogo. Yo no quería, en todo caso, hablarle. Solamente esperaba que hiciera algo anormal, algo que pudiera contarle a su sobrina. Llegaba a tiempo e incluso adelantado a las citas con Claudia, pero ella siempre estaba ahí, frente a la vitrina de los pasteles. Era como si pasara todo el día mirando esos pasteles. Parecía preocuparle que nos vieran juntos y por eso fingía cada vez que el encuentro era casual. Caminábamos por el supermercado, mirando los productos con atención, como si realmente anduviésemos de compras, y salíamos apenas con un par de yogures que abríamos al final de una ruta zigzagueante que empezaba en la plaza y seguía por calles interiores hasta el templo de Maipú. Solo cuando nos sentábamos en las largas escaleras del templo, ella se sentía segura. Los pocos fieles que a esa hora aparecían pasaban con la cabeza gacha, como adelantándose a los rezos o a las confesiones. Más de una vez quise saber por qué teníamos que escondernos, y Claudia se limitaba a decirme que debíamos ser cuidadosos, que las cosas podían estropearse. Desde luego yo no sabía qué era aquello que podía estropearse, pero a esas alturas ya estaba acostumbrado a las respuestas imprecisas. Una tarde, sin embargo, llevado por un impulso, le dije que sabía la verdad, que sabía que los problemas de Raúl estaban relacionados con el hecho de que era demócrata cristiano. Y a ella le salió una carcajada larguísima, excesiva. Se arrepintió enseguida, se acercó, puso sus manos ceremoniosamente sobre mis hombros e incluso pensé que iba a besarme, pero no era eso, por supuesto. Mi tío no es demócrata cristiano, me dijo, con voz tranquila y lenta. Entonces le pregunté si era comunista, y ella guardó un silencio pesado.
No puedo decirte más, respondió al fin. No tiene importancia, no necesitas saberlo todo para hacer bien tu trabajo. Decidió, de pronto, seguir por esa línea y habló mucho y muy rápido. Dijo que ella entendería si no quería ayudarla y que era mejor que dejáramos de vernos. Como le rogué que siguiéramos, ella me pidió que en adelante simplemente me concentrara en observar a Raúl. Para mí un comunista era alguien que leía el diario y recibía en silencio las burlas de los demás. Pensaba en mi abuelo, el padre de mi padre, que siempre estaba leyendo el diario. Una vez le pregunté si lo leía entero y el viejo respondió que sí, que el diario había que leerlo entero. Tenía también una escena violenta en la memoria, un diálogo, para las fiestas patrias en casa de mis abuelos. Estaban ellos y sus 5 hijos en la misa principal y yo con mis primos en la mesa que llamaban del pellejo, cuando mi papá le dijo a mi abuelo, al final de una discusión, casi gritando, «¡Cállate tú, viejo comunista!», y al principio todos guardaron silencio, pero de a poco empezaron a reír, incluso la abuela y mi mamá, y hasta uno de mis primos, que de seguro no entendía la situación, también rieron. No reían solamente, sino que también repetían, en franco tono de burla, «viejo comunista». Pensé que el abuelo también reiría, que era uno de esos momentos liberadores en que todo el mundo se entregaba a las carcajadas. Pero el viejo se mantuvo muy serio, en silencio. No dijo una palabra. Lo trataban mal y entonces yo no estaba seguro de que lo mereciera. Años más tarde supe que no había sido un buen padre. Se pasó la vida jugándose completo su sueldo de obrero y vivía del trabajo de su mujer, que vendía verduras y lavaba y cosía. Mi papá creció con la obligación de ir a buscarlo a los tugurios, de preguntar por él sabiendo que, en el mejor de los casos, lo encontraría abrazando el concho de una botella. Volvimos a clases y nos cambiaron a la profesora jefe, la señorita Carmen, lo que agradecí de todo corazón. Llevábamos 3 años con ella y ahora pienso que no era una mala persona, pero me odiaba. Me odiaba debido a la palabra aguja, que para ella no existía. Para ella la palabra correcta era aguja. No sé muy bien por qué un día me acerqué con el diccionario y le demostré que estaba equivocada. Me miró con pánico, tragó saliva y asintió, pero a partir de entonces dejó de quererme, y yo también a ella. No deberíamos odiar a la persona que nos enseñó, bien o mal, a leer, pero yo la odiaba, o más bien odiaba el hecho de que ella me odiara. El profesor Morales, en cambio, me quiso desde un comienzo, y yo confié en él lo suficiente como para preguntarle una mañana, mientras caminábamos hacia el gimnasio para la clase de educación física, si era muy grave ser comunista. «¿Por qué me preguntas eso?», me dijo. «¿Crees que yo soy comunista?». «No», le dije, «estoy seguro de que usted no es comunista». «¿Y tú eres comunista?». «Yo soy un niño», le dije. «Pero si tu papá fuera comunista, tal vez tú también lo serías». «No lo creo, porque mi abuelo es comunista y mi papá no». «¿Y qué es tu papá?». «Mi papá no es nada», respondí con seguridad. «No es bueno que hables sobre estas cosas», me dijo después de mirarme un rato largo. «Lo único que puedo decirte es que vivimos en un momento en que no es bueno hablar sobre estas cosas, pero algún día podremos hablar de esto y de todo. Cuando termine la dictadura», le dije, como completando una frase en un control de lectura. Me miró riendo, me tocó el pelo con cariño. «Empecemos con 10 vueltas a la cancha», dijo en un grito, y me puse a trotar muy lento mientras pensaba confusamente en Raúl. Como teníamos que recuperar los días perdidos por el terremoto, la jornada de clases era larguísima. Regresaba a casa solo media hora después, antes que Raúl, por lo que el espionaje se volvía peligrosamente inútil. Decidí que debía entrar, que debía aventurarme con más decisión, hacer mejor mi trabajo. Una noche me pasé por la pandereta y caí sobre las ligustrinas. Me di un golpe terrible. Raúl salió enseguida, muy asustado. Al verme allí me ayudó y me dijo que no debía hacer eso, pero que entendía, que era su culpa. Me quedé tieso,
sin saber de qué hablaba, pero enseguida volvió con una pelota de tenis. Si hubiera sabido que era tuya, te la habría lanzado al antejardín, me dijo, y le di las gracias. Al poco tiempo escuché, con nitidez, que Raúl hablaba con otro hombre. Las voces sonaban cercanas, debían estar en la pieza contigua a mi dormitorio. Nunca había ruidos en esa pieza, aunque yo solía, ya como rutina, pegar la oreja a un vaso y escuchar. Me era imposible entender lo que hablaban. Sí noté que hablaban poco, no era una conversación fluida. Era el tipo de conversación que se da entre gente que se conoce mucho o muy poco, gente que está acostumbrada a convivir o que no se conoce. A la mañana siguiente me levanté a las 5:30 y esperé con paciencia hasta comprobar que el visitante seguía allí. El Fiat 500 de Raúl arrancó a la hora de siempre. Me encaramé temerariamente en la ventana para comprobar que iba solo. Fingí un dolor de estómago y me dejaron quedarme en casa. Escuché en silencio un par de horas hasta que sentí las cañerías. El hombre debía estar en la ducha. Decidí arriesgarme. Me vestí, tiré la pelota a la casa de Raúl y toqué el timbre varias veces, pero el hombre no salió. Me quedé esperando, ya sin llamar. Lo vi salir, enfilada por Odín. Así que corrí por Aladino para dar la vuelta y encontrármelo de frente. Lo detuve y le dije que estaba perdido, que por favor me ayudara a volver a casa. El hombre me miró conteniendo el fastidio, pero me acompañó. Cuando llegamos no hizo alusión a que había pasado la noche en casa de Raúl. Le di las gracias y ya no tuve opción. Le pregunté si conocía a Raúl y me respondió que era su primo, que vivía en Puerto Montt, que había alojado ahí porque tenía que hacer un trámite en Santiago. Yo soy el vecino de Raúl, le dije. Hasta luego, vecino de Raúl, me dijo el hombre, y partió muy rápido, casi corriendo. Es posible, dijo Claudia, para mi sorpresa, cuando le conté sobre la presencia de ese extraño. ¿Era posible que Raúl tuviera un primo en Puerto Montt? ¿No era ese primo entonces pariente de Claudia? Es una familia muy grande la nuestra, dijo Claudia, y hay muchos tíos en el sur que no conozco. Cambió de tema serenamente. Hubo otros 5 hombres en los meses siguientes en casa de Raúl, y cada vez Claudia se mostró impasible ante la noticia, pero su reacción fue muy distinta cuando le conté que había alojado allí una mujer, y no una noche como era habitual, sino 2 noches seguidas. Tal vez también viene del sur, le dije. Puede ser, me respondió, pero era evidente que estaba sorprendida e incluso enojada. Puede ser una polola. Quizá Raúl ya no esté solo, dije. Sí, respondió ella, al rato. Raúl es soltero, puede perfectamente tener una polola. De todas maneras, me pidió, quiero que averigües todo lo que puedas sobre esa posible polola. Me pareció que hacía esfuerzos por no llorar. Me quedé mirándola de cerca hasta que ella se puso de pie. Entremos al templo, me dijo. Mojó sus dedos en la fuente de agua bendita para refrescarse la cara. Nos quedamos de pie junto a unos enormes candelabros de los que caía la esperma de las velas nuevas, o ya a punto de consumirme que solía llevar la gente para pedir milagros. Claudia puso las manos encima de las llamas, como si hiciera frío, untó las yemas en la cera e hizo gestos divertidos para persignarse con los dedos manchados. No sabía persignarse. Yo le enseñé. Nos sentamos en el primer banco. Yo miraba con obediencia hacia el altar, mientras que Claudia se fijaba en los costados y reconocía una a una las banderas que flanqueaban a la Virgen del Carmen. Me preguntó si sabía por qué estaban allí esas banderas. Son las banderas de América, le dije. Sí, pero ¿por qué están aquí? No lo sé, le respondí. Me tomó la mano y me dijo que la bandera más linda era la de Argentina. ¿Cuál es la más linda para ti?, me preguntó, y yo iba a decirle que la de Estados Unidos, pero por suerte guardé silencio, pues enseguida dijo que la bandera de Estados Unidos era la más fea, una bandera en verdad horrible, y yo agregué que estaba de acuerdo, que la bandera de Estados Unidos era realmente asquerosa. Durante semanas esperé, sin suerte, que la mujer volviera. Apareció por fin, una mañana de sábado. Era una niña, en realidad. Calculé que tenía más o menos 18 años. Era difícil que fuera la novia de Raúl.
Pasé horas intentando escuchar lo que ella y Raúl conversaban, pero cambiaban apenas algunas frases que no conseguí distinguir. Pensé que se quedaría a alojar, pero se fue esa misma tarde. La seguí absurdamente camuflado con un jockey rojo. La mujer caminaba a paso rápido hacia el paradero, y una vez allí, a su lado, quise hablarle, pero no me salió la voz. La micro se detuvo y tuve que decidir, en cosa de segundos, si yo también subiría. Entonces ya viajaba solo en micro, pero solo el trayecto corto, de 10 minutos, al colegio. Subí y viajé durante un tiempo larguísimo, 1 hora y media de temerario recorrido, clavado en el asiento inmediatamente posterior al de ella. Nunca había ido tan lejos de casa, y la impresión poderosa que me produjo la ciudad es de alguna forma la que de vez en cuando resurge, un espacio sin forma, abierto, pero también clausurado, con plazas imprecisas y casi siempre vacías, con gente caminando por veredas estrechas, concentrados en el suelo, con una especie de sordo fervor, como si únicamente pudieran desplazarse a lo largo de un esforzado anonimato. La noche caía sobre ese cuello prohibido que yo miraba cada vez más concentrado, como si fijar la vista me liberara de la fuga, como si mirar intensamente me protegiera. A esas alturas la micro comenzaba a llenarse y una señora me miró con la intención de que le cediera el asiento, pero no podía arriesgarme a perder mi lugar. Decidí fingir los gestos de un niño con retraso mental, o lo que yo creía que eran los gestos de un niño con retraso mental. Un niño que miraba embobado hacia el frente, completamente absorto en un mundo imaginario. La supuesta novia de Raúl bajó de pronto y yo estuve a punto de quedarme arriba. Llegué con dificultad y a fuerza de codazos a la puerta. Ella me esperó y me ayudó a bajar. Seguía moviéndome como un niño retrasado, aunque ella sabía muy bien que yo no era un niño retrasado, sino el vecino de Raúl, que la había seguido, que parecía decidido a seguirla toda la tarde. No había en su mirada reprobación, sin embargo, sino una absoluta serenidad. Me aventuré, con inútil prudencia, en un laberinto de calles que me parecían grandes y antiguas. De vez en cuando ella se daba la vuelta, me sonreía y apuraba el paso, como si se tratara de un juego y no de un asunto muy serio. De pronto trotó y luego se largó, sin más, a correr, y estuve a punto de perderla, pero vi, a lo lejos, que entraba a una especie de almacén. Me subí a un árbol y esperé varios minutos a que por fin saliera y creyera que me había ido. Caminó entonces solo media cuadra hasta la que debía ser su casa. Esperé a que entrara y me acerqué. La reja era verde y la fachada azul, y eso me llamó la atención, pues nunca antes había visto esa combinación de colores. Anoté la dirección en mi cuaderno, contento de haber llegado a un dato tan preciso. Me costó muchísimo regresar a la calle donde debía tomar la micro de vuelta, pero recordaba el nombre claramente, Tobalaba. Volví a casa a la 1 de la mañana y el miedo ni siquiera me permitió bosquejar una explicación convincente. Mis padres habían ido a los carabineros y el suceso había trascendido entre los vecinos. Al final dije que me había quedado dormido en una plaza y que había despertado recién. Me creyeron y hasta tuve luego que ir a un médico para que revisara mis problemas de sueño. Envalentonado por mis hallazgos, acudí a la cita del jueves con el firme propósito de contarle a Claudia todo lo que sabía sobre la supuesta novia de Raúl. Pero las cosas sucedieron de otro modo. Claudia llegó a la cita atrasada y acompañada. Me presentó con un gesto amable. A Esteban, un tipo de pelo largo y rubio, me dijo que podía confiar en él, que estaba enterado de todo. Me quedé de una pieza, muy molesto, sin atreverme a preguntarle si era su pololo o su primo o qué. Seguramente tenía 17 o 18 años, poco más que Claudia, mucho más que yo. Esteban compró 3 panes y un cuarto de mortadela en el supermercado. Nos fuimos al templo, nos quedamos en la plaza comiendo. El tipo hablaba poco, pero aquella tarde lo hablé menos. No le conté a Claudia lo que había averiguado, tal vez a manera de venganza, pues no estaba preparado para lo que estaba sucediendo. No podía entender por qué alguien podía enterarse de lo que hacía con Claudia,
porque era lícito que ella compartiera el secreto. Me porté como el niño que era y falté a las citas siguientes. Pensé que eso debía ser, olvidar a Claudia. Pero al cabo de unas semanas, sorpresivamente, recibí una carta de ella. Me citaba de urgencia, me pedía que fuera a verla a cualquier hora, me decía que no importaba si estaba su madre en casa. Eran casi las 9 de la noche. Magali abrió la puerta y me preguntó el nombre, pero era evidente que ya lo sabía. Claudia me saludó efusivamente y le dijo a su madre que yo era el vecino de Raúl, y ella hizo gestos excesivos de alegría. «¿Cómo has crecido?», me dijo. «No te reconocí». Seguro que fingían los diálogos de una presentación y las preguntas que la mujer me dirigía eran totalmente estudiadas. Medio aturdido por la situación, le pregunté si seguía siendo profesora de inglés. Y ella respondió que sí, sonriendo, que no era fácil dejar de ser de la noche a la mañana profesora de inglés. Le pedí a Claudia que me contara lo que había pasado, de qué manera habían cambiado las cosas como para que ahora mi presencia fuera natural. «Es que las cosas están cambiando de a poco», me dijo ella, muy lentamente. «Las cosas están cambiando. Ya no es necesario que espíes a Raúl. Puedes venir a verme cuando quieras, pero ya no es necesario que hagas ningún informe», insistió, y no tuve más remedio que irme rumiando un profundo desconcierto. Fui 1 o 2 veces más, pero volví a toparme con Esteban. Nunca supe si era o no el pololo de Claudia, pero de todas maneras lo detestaba. Y entonces dejé de ir, y los días pasaron como una ventolera. Durante meses o tal vez durante un año me olvidé de Claudia, hasta que una mañana vi a Raúl cargando una camioneta blanca con decenas de cajas. Todo fue muy rápido. Me acerqué, le pregunté dónde iba, y él no respondió. Me miró con un gesto neutro y evasivo. Salí corriendo a la casa de Claudia. Quería avisarle, y mientras corría descubrí que también quería que me perdonara, pero Claudia ya no estaba. «Se fueron hace unos días», dijo la vecina. «No sé a dónde». «¿Cómo voy a saberlo?», dijo. «A otra villa, supongo». Muchísimas gracias por escuchar esta primera parte de esta maravillosa novela del gran escritor chileno Alejandro Zambra. Cualquier comentario, duda o inquietud, por favor, inmediatamente le será respondida. Los invitamos a seguir escuchando y a seguirnos con esta novela que tiene todavía muchísimo que aportar y enseñarnos y llevarnos con sus letras a una historia casi real. Dios los bendiga. Buena noche.